¿Qué tal? Soy la profesora Anaí Toledo Cortés y en el marco del encuentro interdisciplinario sobre la mujer en la comunidad de Cuapa les doy la más cordial bienvenida. En esta sesión les presentaré la siguiente ponencia que se titula Matilde Rodríguez Cabo, Renovación de la psiquiatría y feminismo en México. Para abordar el tema de la psiquiatría en México, tenemos que partir de la transformación clínica pues a nivel internacional. Antes de la fundación del Manicomio General La Castañeda, que es un proyecto porfiriano que inicia en 1910, había toda una serie de hospicios, como el Divino Salvador para mujeres dementes o el Hospital de San Hipólito para hombres dementes, que surgieron no de un proyecto estatal, no de una preocupación sanitaria, digamos, moderna, sino de obras de caridad que pues se sitúan incluso antes de la independencia, ¿no? En la formación del virreinato, y bueno, obviamente la transformación de esta cuestión clínica pues va a ir derivada de la fundación de los primeros centros de atención psiquiátrica en Europa, en Francia, en Inglaterra, generalmente en Estados Unidos, donde pues las investigaciones sobre la mente van a ir enfocadas en analizar los síntomas y no necesariamente las ideas o las cuestiones populares sobre la locura. En ese sentido, en 1910, como lo mencioné, se va a fundar el Manicomio General La Castañeda como un proyecto de saneamiento social, como un proyecto de atención psiquiátrica muy en boga en el mundo, digamos. Es un proyecto que trata, como muchos otros proyectos arquitectónicos e institucionales porfirianos, que trata de incorporar justamente pues, las discusiones en otras partes del mundo, sobre todo en Europa, ¿no? Entonces, tiene una noción acorde al progreso nacional o al progreso de la población mexicana, que es un precepto muy arraigado en la noción porfirista, y pues también, de alguna manera, como una forma de control social, ¿no? Entonces, para entender esta situación, pues, hay que preguntarnos qué es la locura y qué entendemos por enfermedades mentales, porque eh, a partir de las investigaciones históricas, historiográficas, pues hay una diferencia. La locura se entendería como una construcción cultural, ¿no? Como una cuestión que deriva de la cultura, que deriva de la percepción del otro, y la enfermedad mental estaría ligada directamente con síntomas o con padecimientos físicos o neurológicos, ¿no? Como será después entendido. Entonces, aquí empiezan a confluir tanto unas ideas como otras, y pues se encarga también el manicomio de aprovechar o de alguna manera intercambia creencias con la vigilancia comunitaria, con la vigilancia policial, con la vigilancia familiar, precisamente pues subjetiva, que es, digamos, la manera en que llegan los pacientes, pues obviamente a partir de una vigilancia, de una observación de actitudes, caracteres, perdón, carácter o expresiones que salieran fuera de lo normal, ¿no? Entonces, la idea del manicomio para los psiquiatras en específico, no necesariamente el uso que se le da a la institución, sino una cuestión desde adentro, pues tiene esta visión, ¿no? Vamos a intentar curar o atender a los enfermos mentales, pero desafortunadamente durante pues muchos años y principalmente en su fundación se va a convertir en un centro de resguardo, no necesariamente de enfermos mentales, sino precisamente de locos, ¿no? O de lo que consideramos en esa época como locos, ¿no? Entonces, pues llegó a ser un lugar pues de atención, pero que también tenía que tratar con personas que no necesariamente tuvieran un problema neurológico, sino que perturbaban el orden público, ¿no? Entonces, a partir de esto podemos ir mediando las instancias que influyen o que se insertan en el desarrollo del manicomio, cómo van a ser las comisarías, cómo va a ser la beneficencia pública, cómo van a ser las mismas familias, cómo van a ser incluso gobernadores que manden algún familiar o alguna persona directamente al manicomio, o incluso personas que tienen un proceso penal y que por alguna situación del caso son remitidos al manicomio por un tiempo específico para después llegar a la cárcel.
Entonces, hablamos de contradicciones en ese sentido, contradicciones en el uso del espacio, en el uso de este lugar, como centro de investigación, una cuestión como muy arraigada, muy clara para muchos investigadores, para muchos psiquiatras que se están formando en este lugar, donde confluyen y donde se concentran las investigaciones clínicas, la cuestión sobre los padecimientos, la definición de los diagnósticos, incluso pues la experimentación, para bien o para mal, de diferentes métodos de curación. Por otro lado, tenemos pues este lugar como un lugar de reclusión, como un producto de control social que pudo ser utilizado y que de hecho fue utilizado como medio dentro de ciertas propagandas políticas, dentro de ciertos proyectos nacionalistas. Y finalmente, si hablamos de las familias, pues también habrá un uso como centro de educación, ¿no? O como centro de reinserción, ¿no? O bien como un lugar de expiación por algunas actitudes que la familia reprueba. Entonces, en el caso de las mujeres, en el caso de los niños, en general todos los pacientes son remitidos a partir de un estudio, ¿no? Hay un pabellón, digamos, encargado de revisar, ¿no?, los casos para aprobar el internamiento. Digo, aquí pues estamos ante una situación compleja porque independientemente de que los psiquiatras analizaran los síntomas y dijeran, bueno, esta persona quizá solo viene alcoholizada o quizá solo tiene alguna intoxicación o quizá sí tuvo un ataque, ¿no? De ira o quizá no sé, se peleó en la calle o lo que sea, pero no tiene una enfermedad. De todas formas, pues el procedimiento de internamiento pues, es bastante lento, aunque eso no sea de gusto de los profesionistas que trabajan en estas instancias. Entonces, la idea pues fue sistematizar, ¿no? Primeramente, los casos que ya existían. El manicomio se fundó con población que provenía de otros hospicios. Entonces, lo primero que había que hacer era pues un análisis, un registro muy puntual de quiénes están entrando. También tendrá que ver esta cuestión del registro con los reingresos, con las curaciones, e incluso va a depender el regreso o el reingreso o la salida, no necesariamente de los médicos, sino también de las familias, ¿no? En el caso de las mujeres eso es muy normalizado, ¿no? Que la familia decida, ¿no? Cuánto tiempo permanece la mujer o cuánto tiempo permanecen las personas de esa familia. Entonces, si nos situamos en esta reflexión sobre los pacientes o sobre lo que están experimentando, pues podemos remitirnos un poco también a esta cita que nos dice lo siguiente: cada historia clínica no hace más que repetir a nivel individual las representaciones médicas y psiquiátricas de la época, acerca de la salud, la enfermedad mental, pero también acerca de la clase social, la raza y la diferencia sexual. Es decir, a pesar de que hay un análisis clínico y hay todo un trabajo de investigación y de compartir experiencias psiquiátricas, experiencias de los médicos, de las enfermeras, de los trabajadores, con otros institutos, con otras instancias de salud, con otros congresos, digamos, se están formando, es un centro que permite la formación y especialización de los psiquiatras en México, pues no deja de tener pues un tinte hasta cierto punto clasista en algunos casos, hasta cierto punto racista en algunos casos, y obviamente los diagnósticos también tendrán pues en un principio ciertas diferencias sexuales o cierta tendencia a marcar enfermedades que le pertenecen o no a las mujeres o a los hombres, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos contrastar este discurso pues muy hegemónico, muy homogéneo, muy institucional con las experiencias? Pues es muy complicado, hay pocos expedientes donde pues queden las experiencias sin filtros o lo más cercano a las pacientes, porque indudablemente cuando entran las enfermas o los enfermos, quienes escriben o quienes redactan sus experiencias generalmente son los médicos o generalmente son las familias, ¿no? Se han encontrado expedientes muy interesantes donde hay cartas, donde hay dibujos, donde hay poemas o incluso textos, ¿no? Pues, desahogo de los pacientes,
que nos pueden permitir entender un poco cuál es la vivencia de estas personas, pero es algo que de inicio es muy complicado, muy complejo, porque pues de pronto está nuestra percepción o nuestra forma de entender la locura en nuestra época. Entonces está el peligro de querer medir con la visión del presente aspectos del pasado, ¿no? Entonces es algo que los historiadores tenemos que tener un poco de cuidado, pero en ese sentido es muy interesante contrastar de alguna forma los discursos, ¿no? Eh, lo que sí podemos rescatar en este sentido y podemos comprender son las circunstancias de encierro y las ideas que giran en torno a la enfermedad mental, que no solamente son psiquiátricas, que sí es importante mencionar la cuestión clínica y la cuestión de los padecimientos y los tratamientos, pero también los otros discursos que están acompañando o nutriendo la discusión sobre los enfermos mentales y la discusión sobre el papel que juega el manicomio en la Castañeda a nivel nacional e internacional. Uno de esos discursos que es muy complejo también, muy complicado de explicar porque proviene pues de una percepción del darwinismo social, que viene de una concepción sobre la raza, que viene desde una percepción de progreso social asociado al positivismo, asociado a entender a la sociedad como un cuerpo. Y entonces, desde el darwinismo social o desde la aplicación del darwinismo a la sociedad o al estudio de los seres humanos o de las sociedades, surge este precepto que se llama degeneracionismo, ¿no? Una noción de que las personas deberían ir mejorando, digamos, la constitución humana, ¿no? Y que hay ciertos factores que inciden en que en vez de que la humanidad vaya hacia el progreso, porque es un precepto de la época, vaya hacia atrás, ¿no? Como en algún momento se dirá, ¿no? Es decir, que se vaya degenerando. ¿Cuáles son esas cosas que generan o que causan la degeneración? Pues evidentemente las enfermedades mentales, el alcoholismo, la delincuencia, es decir, o sea, actitudes que en ese momento se consideran reprobables, ¿no? Y que son preocupaciones propias del Estado o propias del proyecto nacional. Entonces, el problema no es decir que hay cuestiones que no van bien con la concordia social, etcétera, sino incidir en esa calificación con una visión pues muy ligada a la clase, ¿no? O sea, decir que efectivamente los enfermos mentales o los delincuentes, etcétera, pues tienen una tendencia a pertenecer a cierto grupo social. Ese es, digamos, lo complicado de esta percepción. Entonces, también está asociado a una idea criminológica, evidentemente hablaba yo de la delincuencia, pero sobre todo está nutriéndose de una preocupación de la criminología clásica, del Lombroso, que pues dictamina, ¿no? Que hay maneras de identificar a los delincuentes desde la antropometría o desde su origen étnico o desde pues ciertas nociones pues prejuiciosas que van marcando como estos estereotipos sobre el delincuente, sobre las clases populares, ¿no? Y que incide mucho en decir que la degeneración proviene de esos sectores, ¿no? Entonces, si analizamos a profundidad o si vemos el panorama general, pues nos damos cuenta de que la psiquiatría pues se va a nutrir de estas dos concepciones e incluso va a incidir el discurso político de un momento específico, ¿no? ¿Qué proyecto quiere el Estado si quiere llevar a cabo un tratamiento, una reinserción o simplemente una reclusión de los enfermos mentales? Pues tendrá que ver con un proyecto estatal, ¿no? En este panorama es que se sitúa Matilde Rodríguez Cabo, ¿no? Que es la primera médica especialista en psiquiatría en México. Ella nació en Las Palmas, San Luis Potosí, en 1902 y proveniente de una familia pues, que tenía la oportunidad de mandar a sus hijos a la escuela, al colegio alemán, y esto también le permitió pues, tener herramientas para, pues de alguna manera, presionar
para poder entrar a la carrera de medicina, que era algo que burocráticamente las mujeres tenían que enfrentar, ¿no? Era muy complicado, aunque está abierta la educación como un precepto estatal, pues en realidad hay una presión social, cultural, de que las mujeres pues tenían que estar en otros lugares, no en la universidad, ¿no? Entonces ella presiona muchísimo, finalmente en 1920 se titula de medicina, y comienza su especialización en psiquiatría, que era lo que en realidad le interesaba, ¿no? A partir de sus conocimientos, a partir de su formación personal, pues logra ganar una beca para estudiar en Berlín, para especializarse en Berlín, y desde Berlín viaja a la Unión Soviética, que pues es el momento culmen de la formación de la Unión Soviética, entonces viaja a la Unión Soviética para pues comprender cómo se está llevando a cabo este proyecto de salud pública, ¿no? Entonces se encuentra con un sistema sanitario soviético que pues aboga por el mejoramiento psiquiátrico, por la reinserción, no por una cuestión punitiva, sino de incorporar a los enfermos mentales, a los que están recluidos en los manicomios, pues reincorporarlos socialmente, pues para hacerlos autónomos de cierta manera, ¿no? Entonces ella se va a enfocar sobre todo en el mejoramiento del tratamiento psiquiátrico de mujeres y sobre todo de niños, ¿no? Que es quizá como su vía de análisis más fuerte. En 1929, a partir de todos esos conocimientos que ha ganado con sus becas y con sus viajes, se incorpora al manicomio en La Castañeda, donde pues, acabo de mencionar que es el centro de investigación en México en el ámbito psiquiátrico, y empieza a proponer varios cambios muy ligado al mejoramiento, modernización que necesitaba la institución, ¿no? Porque como dije hace un momento, pues estaba como muy centrada en un proyecto político, cuando en realidad, pues, o en un uso distinto y dispar del espacio, cuando en realidad tenía que convertirse en un centro de atención moderna, ¿no? Entonces, va a proponer la formación de enfermeros psiquiátricos, de miembros del Consejo, va a ser miembro, perdón, del Consejo Supremo de Defensa y Previsión Social, donde va a aplicar las concepciones que había obtenido de sus viajes para crear las escuelas de orientación y reinserción de menores infractores, ¿no? Es decir, hay una perspectiva diferente, como lo mencioné hace un momento, con el degeneracionismo y con la criminología clásica, que pues era básicamente punitiva. De hecho, hay un referente importante que es el Código Penal de 1929, que se reforma justamente en 31 por tener pues una carga pues muy moral, muy punitiva acerca de la delincuencia o de las causas de la delincuencia, ¿no? Estaba muy ligada a la degeneración, como algo nato. Entonces, pues el análisis ahora es distinto, ¿no? El análisis de Rodríguez Cabo es reinsertar a los menores infractores, porque entiende, y ahorita lo voy a comentar también, que hay otros factores, ¿no? Sociales principalmente, para que un niño, para que un menor llegue a una situación de infracciones. Entonces, cuando hablamos de la psiquiatría infantil y del niño delincuente o del niño infractor, pues obviamente hay todo un cambio de paradigma y todo un cambio de concepción sobre la delincuencia infantil, sobre la enfermedad infantil, y comienzan a formalizarse en México a partir de estas nociones pues más sociales, ¿no? Más complejas, que entienden que hay diferentes factores que inciden en una persona, no solamente la cuestión genética. Se van formalizando estudios sobre la infancia, ¿no? Que es algo muy importante en México porque no existía esta formalidad, ¿no? Que incluye aspectos psicológicos, psiquiátricos, pedagógicos, pediátricos, ¿no? Entonces incorpora pues todo un bagaje de especialistas que se van a encargar de analizar qué está sucediendo con este sujeto de derecho que carecía justamente de esa visibilidad, ¿no? Que es el menor o los niños. Entonces, el proyecto postrevolucionario sí tiene una injerencia importante porque se crea la Secretaría de Educación Pública, pero este modelo, que es importante igualmente porque genera la formación de las normales rurales, porque genera la creación de los libros de texto, en realidad en el fondo hay una percepción de la educación que lo que trata de hacer es formar mexicanos, ¿no? En esta visión del mexicano nacional, ¿no? O sea, como del proyecto nacionalista Reconstrucción Nacional. Y entonces lo que hace de alguna manera este primer modelo educativo es
identificar comportamientos anormales y separar a los anormales de los normales, ¿no? Entonces, los anormales o el retraso educativo, ciertas cuestiones de aprendizaje van a ser asociados en un primer momento con la delincuencia, con la herencia de enfermedades, con la degeneración social y pues evidentemente tiene que ver con cuestiones mucho más complejas. En ese sector se va a situar el estudio, los estudios de los pediatras, pedagogos, psiquiatras, psicólogos, ligados a este proyecto que defiende Rodríguez Cabo, ¿no? Porque había una percepción de que el niño anormal estaba ligado al retraso educativo y a la delincuencia, ¿no? O sea, como una cadenita casi directa, ¿no? Entonces, argumenta Rodríguez Cabo que el factor determinante para la realización de un infante o para que abandone la escuela o para que sea un menor de la calle, no solamente es la cuestión genética, no solamente es una cuestión pues, fisiológica, ¿no? Hereditaria, sino que tiene mucho que ver el entorno familiar, ¿no? El entorno social que pues puede estar ligado, por ejemplo, a la pobreza, ¿no? O sea, como una causa de deserción escolar, como una causa de retraso educativo, no por culpa de los infantes, sino por la falta de apoyo del Estado mismo, lo cual es una perspectiva completamente diferente que sitúa la educación en una responsabilidad del Estado, ¿no? Y pues obviamente la distribución desigual de la riqueza y la distribución desigual de oportunidades, ¿no? Que nos obliga a repensar la cuestión educativa, obviamente, y que en ese momento se está replanteando, ¿no? Regresando al tema de la Castañeda, pues hablamos de pues una situación complicada, que es cuando ella entra, en los años 30, ¿no? 29-30, hay una situación crítica por falta de presupuesto, por falta de recursos en la Castañeda, una sobrepoblación derivada de un proyecto nuevo de pues, reclusión de los anormales, justo encaja mucho con esta noción del Código Penal del 29, con una disminución del presupuesto para la Castañeda, y obviamente pues eso incide mucho en esta historia negra de la Castañeda, que no es lo único que podríamos observar, ¿no? Entonces, sí hay falta de apoyo, falta de camas, falta de higiene, no necesariamente por culpa de los psiquiatras, sino por una cuestión social, estatal, gubernamental, ¿no? Entonces, inciden mucho las políticas públicas en este periodo, aunque no se toma en cuenta la opinión de los psiquiatras, ¿no? Quizá uno de los primeros que fue el pues, promotor de la modernización de la Castañeda fue Samuel Ramírez Moreno, muy vinculado al trabajo de Matilde Rodríguez Cabo, que en esos años, en 32 y en 33, funda el pabellón infantil como una preocupación de hay que analizar a profundidad y de forma especial la enfermedad infantil, la enfermedad mental infantil, ¿no? Y asociado a esto, la Escuela para Niños Anormales, que más allá del nombre, que se funda en 1933, es un proyecto de colaboración con normalistas, con profesores, con psiquiatras, con pedagogos, para crear material didáctico asociado a, a los requerimientos de cada infante o a cada diagnóstico y la formación de tratamientos psicopedagógicos, ¿no? O sea, que estuvieran ligados a una necesidad específica del desarrollo de los infantes, ¿no? Entonces, eso es algo muy importante. ¿Cuáles son las contribuciones de Rodríguez Cabo en este sentido, como mucho más puntuales? Pues justo la formación de personal de enfermería, ¿no? La especialización de la enfermería psiquiátrica, ajá, podría encajar mucho con esto. La formación de un reglamento para el pabellón que considere las necesidades y circunstancias económicas de los pacientes y obviamente de sus padres, ¿no? Quien pueda pagar. En el manicomio hay varias como secciones, ¿no? Varios pabellones, y en un inicio pues estaba el pabellón de los pensionistas, ¿sí? Los pensionistas eran los que pagaban, ¿no? Básicamente, y los indigentes eran, pues, no necesariamente indigentes, gente de la calle, pero gente que no pagaba y que, pues, estaba en el manicomio por apoyo, digamos, de la institución, ¿no? Y, pues, eso deriva en una carga presupuestal muy importante, ¿no?
también crear un currículo de materias especiales en ese pabellón, con métodos de enseñanza, con horarios específicos, con una rutina para apoyar a la organización, pues un poco cotidiana del pabellón, ¿no? De irles diciendo, a ver, la mañana empieza a las 7 o a las 8, ¿no? Nos vamos a lavar la cara, vamos a ir a clases, regresamos, a cómo marcar esos horarios que, pues, desde una perspectiva de la época en cuestión pedagógica, pues va muy acorde, ¿no? Con esta noción de incorporarlos a la vida cotidiana. También, pues, crear un presupuesto de gastos para crear talleres pues, de formación diferente a los infantes, crear tratamientos para tratar a los niños con problemas graves, o sea, se divide, digamos, no de una forma clasista ni racista, sino de una cuestión neurológica o de la cuestión de la enfermedad, del avance de las enfermedades, entre personas con problemas graves, con trastornos orgánicos, con personas de recuperación lenta y con educables en tiempos reducidos. Entonces, el enfoque tiene que ver con el tratamiento de la enfermedad. También consideraba Rodríguez Cabo como una de las causas más importantes del desarrollo educativo personal de los niños, pues la alimentación, ¿no? Causas sociales que he mencionado, no hereditarias, y que influyen en el retraso académico, en problemas de aprendizaje de los niños, lo cual nos queda clarísimo, ¿no? Que la alimentación, que el descanso son importantísimos para el aprendizaje, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues los talleres y las clases se enfocan en ser grupos reducidos, no mayores a 15 personas, con acondicionamiento musical, acondicionamiento físico. Esto está relacionado con una cuestión de vincular la cuestión mental con la cuestión corporal, ¿no? La mente y el cuerpo, una cuestión somático-física, ¿no? Entonces, tanto les enseñan piano como les enseñan gimnasia, ¿no? Entonces, es muy interesante ahí cómo establecen estas relaciones de tratamiento diferente, ¿no? También hablamos de una terapia ocupacional. Eso tiene mucho que ver con la formación de los talleres, porque la idea es reinsertarlos a la sociedad, ¿no? O sea, hacerlos personas autónomas. También se va a crear pues una venta de exposición permanente, eh, es decir, se van a vender o se van a exponer los trabajos de los alumnos, de los estudiantes, de los niños, para pues contribuir un poco, ¿no? Al tratamiento o a la manutención. No resulta tanto porque no hay tantas ventas, pero pues es un dinero que se importaba, ¿no? Para el tratamiento de los niños. También pues había salas de curaciones, o sea, el pabellón estaba conformado por varias secciones, comedores, dormitorios, sala de deportes, campos de hortalizas, enseñanza de cría de ganado, en este caso de gallinas, no de ganado, conejos, además de un laboratorio que serviría pues para la investigación y de anatomía patológica, ¿no? Esto pues lo podemos ver en un artículo muy interesante de Gregorio y Susana Sosensky de 2010, que justo tratan el tema del pabellón infantil, y Susana Sosensky es especialista en este tema de los niños. El proyecto de Rodríguez Cabo al cierre de la Castañeda, pues no termina, y eso es lo interesante, ¿no? En 68 cierra la Castañeda porque, pues de alguna forma, se establecen nuevos lugares de tratamiento, ¿no? Sobre todo las granjas para enfermos mentales, que tienen otra perspectiva de tratamiento, ocupacional, de hecho. Y entonces, a partir de los proyectos, los dos proyectos de Matilde Rodríguez Cabo, se crea el Hospital Psiquiátrico Infantil Juan N. Navarro, que pues sigue vigente, y el Centro de Atención Múltiple número 15, en general se convierte pues en una red de centros de atención múltiple enfocadas en la atención educativa especial, ¿no? Pues muy enfocada en las necesidades particulares de los niños, ¿no? Ahora bien, ya vimos la cuestión psiquiátrica, cuál es la visión personal, cuál es la formación personal de Matilde Rodríguez Cabo, es muy importante, es muy interesante, porque tiene mucho que ver con el contexto del periodo cardenista, ¿no? Del 35, y con la alianza que tiene, de hecho, Cárdenas con grupos de izquierda, ¿no?
Entonces, Matilde Rodríguez Cabo va a formar parte del Partido Revolucionario, va a apoyar el Partido Nacional Revolucionario, que se crea con Cárdenas justamente, antes el PNR. Después se va a convertir en el Partido de la Revolución Mexicana, ¿no? Con otra perspectiva. El Partido Comunista Mexicano, ella va a formar parte activa del Partido Comunista Mexicano, de la Liga Nacional contra el Fascismo y la Guerra Imperialista, obviamente estamos hablando de una cuestión internacional, ¿no? Contra el fascismo, y el Frente Único por los Derechos de la Mujer, que es un grupo más disperso, bueno, no disperso, más diverso, porque hay tanto gente de la iglesia como señoras de alcurnia, como trabajadoras, como empresarias, no sé, ¿no? Entonces, sí forma parte del Frente Único, pero principalmente de la Comisión de Mujeres Obreras y Campesinas, ¿no? Como esta ala, pues de alguna forma radical, porque la mayoría de esta comisión son mujeres comunistas, ¿no? Entonces, a partir de esta visión, ¿no? De dónde proviene o en dónde está, en dónde otros lugares está Matilde Rodríguez Cabo activa, pues hay ciertas concepciones que ella va a defender, ¿no? Desde su visión feminista, ¿no? Pues va a hablar de la permanente opresión de la mujer en lo económico, en lo familiar y lo social, ¿no? Sobre todo en la parte económica, ¿no? Sí habla del fomento de la emancipación de la mujer, con el sufragio sí, pero para ella no es lo único importante, es el primer paso, de hecho, y en 38 se hace la reforma, eso también es muy importante mencionarlo, es una reforma de incluir o de reformar, mejor dicho, el artículo que trata sobre el voto, pero pues se queda pendiente, y lo sabemos, hasta 1954 que las mujeres votan por primera vez. Entonces hay una presión ahí, ¿no? No solamente hablar del voto, dice, no solamente que incorporar a la mujer en las decisiones políticas, sino también incidir en las otras opresiones de las mujeres, ¿no? En un texto que hace, que se llama La mujer y la revolución, de hecho, hace muchas referencias al lugar de las mujeres dentro del proyecto soviético, ¿no? Porque es lo que vio, ¿no? Y hace pues bastantes referencias a los discursos de Lenin sobre la equidad, sobre el reconocimiento de mujeres y hombres dentro de todos los ámbitos, como algo que pues claro, ¿no? Que debe ser así, ¿no? Y cuestionó bajo estos parámetros los alcances de la propia Constitución. Entonces es muy crítica en realidad con el sistema nacionalista que se está fundando, a pesar de Cárdenas, a pesar de Obregón, a pesar de los siguientes presidentes, ¿no? Y pues la propia revolución también la está poniendo en duda, porque ¿qué está revolucionando esta guerra o este nuevo proyecto en materia de derechos femeniles? Como diciendo, quedó corta, ¿no? En ese aspecto. También apoyó la despenalización del aborto, y esto sí es muy puntual porque justo lo va a mencionar en este frente, ¿no? En el Frente Único por los Derechos de la Mujer, ella va a ser una mujer muy combativa en ese sentido, ¿no? De la despenalización del aborto, ¿no? Todavía no se habla de legalización, entendamos que es diferente, pero sí tiene unas bases interesantes, porque al leer lo que ella está diciendo, al leer lo que ella escribe, me remite mucho a la frase del movimiento actual en favor de la ILE, que es educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir, como un todo, ¿no? Y entonces, fíjense lo interesante, lo que dice ella, obviamente aquí pues estamos hablando de los años 30, de los años 40, dice, el aborto en la organización capitalista obedece en la inmensa mayoría de los casos a razones económicas, y su frecuencia ha ido aumentando conforme se ha agudizado la crisis y el número de gente sin trabajo. Mientras las leyes no protejan suficientemente a la madre soltera, mientras el nivel económico en nuestras clases proletarias no mejore, mientras no se haga activa la propaganda por el control de la natalidad y no se pongan al alcance de nuestras mujeres proletarias los medios anticonceptivos, me parece una iniquidad castigar a la mujer que decide evitar el nacimiento de un ser expuesto a morir de hambre, ¿no? Obviamente, pues en el momento actual tenemos pues una adicional, que es la decisión de las mujeres, ¿no? Pero en este sentido, pues es un aborde muy importante, es una perspectiva de análisis pues muy acorde a lo que ella está haciendo, y que se deslinda totalmente de la cuestión moral y religiosa, ¿no? Hay otras citas que me interesa mucho mencionarles para que un poco entendamos también qué es lo que está pensando, ¿no?
Dice, he sentido siempre la inconformidad y la angustiosa rebeldía de quienes, conociendo las graves injusticias y las crueles desigualdades que aquejan al mundo capitalista que vivimos, saben que solo hay un camino para eliminarlas, el camino que ha seguido la Unión Soviética, el camino hacia la equidad y la justicia sociales, a través de la supresión de la propiedad privada y de la eliminación del inhumano sistema de explotación del hombre por el hombre, ¿no? Un poquito de lo que está pensando, de la posición política, de la posición ideológica que tiene Matilde Rodríguez Cabo. Esto lo publica en un texto llamado La mujer en el régimen soviet. Y posteriormente, pues esto que tiene más que ver con las mujeres, ¿no? La mujer en México, como en todos los países capitalistas, forma parte de la gran masa de los oprimidos y explotados. Pero su situación de inferioridad tiene un doble aspecto. El económico, por el hecho de ser trabajadora dentro y fuera del hogar, y el biológico, por el hecho de ser mujer, ¿no? Esto lo publica en este texto que se llama La mujer trabajadora, de 1938, ¿no? Entonces está insertando una reflexión pues mucho más nutrida, no solamente en el aspecto psiquiátrico, sino también en el aspecto nacional, ¿no? Entonces, para concluir, pues la atención de las mujeres ha variado, es un tema que personalmente yo he trabajado y se ha nutrido de los alcances, perspectivas de análisis de la clínica, entender que los tratamientos y los diagnósticos también tienen su propia historicidad. Es todo un tema que, bueno, obviamente no nos da tiempo de abordar, pero es todo un tema el tratamiento de la atención mental de las mujeres y las concepciones sobre la locura femenina, pero pues lo dejamos como ahí pendiente para futuras referencias. Las familias, en este caso, y las instancias de salud pública son los principales agentes de ingreso de pacientes, lo cual nos habla también de una noción de la locura, de la enfermedad mental dentro de proyectos nacionales, no siempre dentro de la cuestión de la preocupación psiquiátrica, ¿no? Entender que durante muchos años la herencia y la degeneración formaron parte indudable del marcaje o de la identificación de lo malo de la sociedad hacia ciertos sectores, hacia ciertas personas, ¿no? Los anormales, incluso en algún punto el comunismo o la homosexualidad pues eran parte de las enfermedades mentales, ¿no? Y pues muchas están relacionándose con estas perspectivas de la herencia y la degeneración con la criminalidad y con los males de la sociedad, ¿no? Que se vayan a llamar taras sociales, ¿no? Heredables. Lo cual Matilde Rodríguez Cabo, pues, está completamente en desacuerdo porque ella dice, a ver, hay otros factores, no solamente la herencia, sino factores sociales y una responsabilidad del Estado para resolver esos problemas sociales, como sería la desigualdad y la pobreza, ¿no? Y finalmente, pues Matilde Rodríguez Cabo fue una de los psiquiatras que debatieron estas ideas degeneracionistas, que ponen en la antena la importancia de la atención clínica adecuada, ¿no? Como parte de algo que tiene que hacer el Estado, que tiene que comprometerse el Estado para el adecuado y ético tratamiento de los enfermos mentales, ¿no? No solamente con una lógica de expiación o reclusión, o de sacarlos del ámbito público para que no estén en otra parte, y pues obviamente estaremos remitiéndonos a las mujeres, a los niños y a los grupos vulnerables como los que principalmente sufren esta parte punitiva de la enfermedad mental, ¿no? Y entonces, pues con esto concluyo la presentación. Eh, Espero que pues podamos dialogar en próximas ocasiones. Me dio un gusto platicar con ustedes un momento y pues los invito a hacer sus comentarios y sus preguntas en el chat de YouTube donde se va a publicar esta presentación. Gracias.